Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy emocionadísima porque hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, algo que me consume horas y horas, algo que me hace trasnochar y que me tiene totalmente enganchada, las series turcas. Sí, lo sé, quizás pienses otra vez con las series turcas, pero es que no puedo evitarlo. Son una adicción, un vicio sano, podríamos decir, que me permite evadirme un rato de la realidad y sumergirme en historias llenas de romance, drama, intriga y paisajes increíbles. Y como sé que no soy la única adicta a estas series, hoy les traigo mi top 15 de series turcas adictivas, esas que una vez que empiezas a verlas, no puedes parar. Pero antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y si ya son parte de esta comunidad, bienvenidos de nuevo. No olviden dejar su like y compartir este vídeo con todos sus amigos fans de las series turcas. Ahora sí, empecemos. Preparé este top con mucho cariño y considerando diferentes gustos. Hay series de romance puro, series con toques de comedia, series históricas, series de acción, de todo un poco. Y por supuesto, todas las series que les voy a mencionar están disponibles con subtítulos en español o dobladas al español, para que no tengan excusa para empezar a verlas. La popularidad de las series turcas ha explotado en los últimos años, convirtiéndose en un fenómeno global que ha conquistado corazones en todo el mundo. No es casualidad. Estas producciones han logrado perfeccionar una fórmula que combina elementos universales como el amor, la familia, la ambición y la traición, con una estética cuidada y unas actuaciones convincentes. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que estas series sean tan irresistibles? Primero, la calidad de la producción. Las series turcas se caracterizan por sus altos estándares de producción. Los sets son impresionantes, el vestuario es detallado y la cinematografía es de primera categoría. No se escatima en gastos para crear un mundo visualmente atractivo que sumerge al espectador en la historia. Además, la música juega un papel crucial. Las bandas sonoras suelen ser emotivas y memorables, intensificando las emociones que se transmiten en la pantalla. Segundo, las historias. Las tramas de las series turcas son intrincadas y llenas de giros inesperados. Los guionistas son maestros en crear suspense y mantener al espectador enganchado a lo largo de múltiples episodios. A menudo, las historias exploran temas universales como el amor prohibido, la lucha por el poder, los conflictos familiares y la búsqueda de la justicia. Sin embargo, también incorporan elementos culturales específicos de Turquía, como las tradiciones, las costumbres y los valores familiares, lo que les da una identidad única. Tercero, los personajes. Los personajes de las series turcas son complejos y multidimensionales. No son simplemente buenos o malos, tienen sus propias motivaciones, conflictos internos y vulnerabilidades. Esto los hace más creíbles y cercanos al espectador. Además, los actores turcos son conocidos por su talento y su capacidad para transmitir emociones de manera convincente. La química entre los protagonistas es esencial para el éxito de una serie romántica, y las series turcas suelen destacar en este aspecto. Cuarto, la accesibilidad. La disponibilidad de las series turcas con subtítulos en español o dobladas al español ha sido un factor clave en su éxito en el mundo hispanohablante. Gracias a plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y YouTube, es fácil acceder a una amplia variedad de series turcas desde cualquier lugar y en cualquier momento. Pero volviendo a lo que nos ocupa, mi top 15, aquí van mis elegidas. En el puesto número 15 tenemos Kara para Aşk. Esta serie, traducida como Dinero Negro Amor, es un thriller romántico que te atrapa desde el primer capítulo. La trama gira en torno a Ömer, un policía incorruptible interpretado magistralmente por Engin Akyürek, y Elif, una diseñadora de joyas de una familia adinerada interpretada por Tuba Büyüküstün, cuyas vidas se cruzan tras la trágica muerte de sus respectivos seres queridos. A medida que investigan lo sucedido, descubren una red de corrupción y secretos que los une más de lo que imaginan. Tiene una trama llena de giros inesperados y unos protagonistas con una química increíble. La serie explora temas como la moralidad, la justicia y el poder corruptor del dinero. Ömer, con su integridad inquebrantable, se enfrenta a dilemas morales difíciles, mientras que Elif aprende a navegar en un mundo oscuro y peligroso que desconocía por completo. En el puesto número 14 les recomiendo Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie americana de O.C.
Si te gustaba DOC, definitivamente tienes que ver Medcezir. Cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio humilde con un pasado problemático, que es acogido por Selim Serez, un rico abogado idealista, en una lujosa zona de Estambul. Allí conoce a Mira Beylice, una chica de clase alta, atractiva y popular, que cambiará su vida para siempre. Es una serie juvenil con mucho drama, romance y reflexiones sobre las diferencias sociales. La serie aborda temas como la desigualdad, la discriminación y la búsqueda de la identidad. Yaman lucha por adaptarse a su nuevo entorno, mientras que Mira lidia con sus propios problemas y secretos. Subiendo en el ranking, en el puesto número 13 está Erkencicus, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta es una comedia romántica muy ligera y divertida que te saca una sonrisa en cada episodio. La historia se centra en Sanemaiden, una joven soñadora, espontánea y algo torpe que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Candy Beat, un fotógrafo aventurero, atractivo y de espíritu libre. Su relación es un torbellino de situaciones cómicas y románticas que te mantienen enganchado desde el principio. Además, los paisajes de Estambul que se ven en la serie son espectaculares, mostrando la belleza de la ciudad. La serie destaca por su humor fresco y su optimismo. Sanem y Can son personajes entrañables que te hacen creer en el poder del amor verdadero. En el puesto número 12 les presento Batam Sensin, o Eres mi patria en español. Esta es una serie histórica ambientada durante la Guerra de Independencia de Turquía, un periodo crucial en la historia del país. Cuenta la historia de Cevdet, un oficial del ejército otomano que lucha por su país, y Azize, su esposa, que debe lidiar con las dificultades de la guerra, la ocupación extranjera y la incertidumbre sobre el destino de su esposo. Es una serie épica, llena de drama y pasión, que te sumerge en un periodo histórico muy importante para Turquía. La serie explora temas como el patriotismo, el sacrificio y el amor en tiempos de guerra. Los personajes se enfrentan a decisiones difíciles y deben elegir entre su lealtad a su país y su amor por su familia. Ahora sí, entramos al top 10 con el puesto número 11, Yerde, o Intriga en español. Esta es una serie de acción y suspense que te mantiene al borde del asiento en cada episodio. La historia sigue a dos hermanos, Sarp Yılmaz y Umut Yılmaz, que son separados de niños y criados en bandos opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía y se infiltra en la mafia para desmantelarla desde dentro, mientras que Umut, dado por muerto, es rescatado por un grupo de niños de la calle y se convierte en un criminal. Ambos hermanos desconocen la verdadera identidad del otro y se ven envueltos en una peligrosa red de traiciones y secretos. La serie está llena de giros inesperados y momentos de alta tensión. Llegamos al top 10. Y en el puesto número 10 tenemos Aşk Laftan Anlamaz. Esta serie, traducida como El amor no entiende de palabras, es otra comedia romántica súper adictiva. La historia se centra en Hayat Uzun, una joven de un pueblo de la costa del Mar Negro que finge ser Suna Pektas, la hija de unos amigos de su padre, para conseguir un trabajo en Sarte, una empresa textil. Allí conoce a Murat Sargimaz, el dueño de la empresa, un hombre frío, distante y workaholic que poco a poco se enamora de ella. Es una serie llena de momentos divertidos y románticos que te hacen suspirar. La serie destaca por la química entre los protagonistas y por su humor ligero y encantador. En el puesto número 9 les recomiendo Dirilis, Ertuğrul. Esta es una serie histórica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Es una serie épica, llena de batallas, intrigas políticas y personajes históricos. Si te gustan las series de época y la historia otomana, esta serie te encantará. Es larga, tiene muchas temporadas, pero vale totalmente la pena. La serie ofrece una visión fascinante de la vida en el siglo XIII y de los orígenes del Imperio Otomano. Subiendo un poquito más, en el puesto número 8 está Siyah Beyaz Aşk, o Amor en blanco y negro en español. Esta es una serie dramática con toques de acción que te atrapa desde el primer momento. La historia se centra en Aslınar, una doctora idealista que se ve obligada a casarse con Ferhat Aslan, un asesino a sueldo frío y despiadado, para salvar la vida de un hombre. A pesar de sus diferencias, poco a poco se enamoran y descubren que tienen mucho más en común de lo que pensaban. La serie explora temas como la redención, la esperanza y el poder transformador del amor. En el puesto número 7 les presento Muhteşem YZYL, o El Sultán en español. Esta es una serie histórica que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán,
una esclava ucraniana que se convirtió en su esposa y consejera. Es una serie lujosa con una producción impecable, que te sumerge en la vida de la corte otomana. La serie ofrece una visión fascinante de la vida en el Palacio Topkapi y de las intrigas políticas que tenían lugar en la corte otomana. Ahora sí, llegamos a los primeros lugares de este top. En el puesto número 6 tenemos Kukur. Esta es una serie de acción y drama que te mantiene pegado a la pantalla en cada episodio. La historia se centra en la familia Koobal, que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. Cuando un nuevo grupo criminal amenaza su poder, la familia debe unirse para proteger su territorio. Es una serie intensa con personajes complejos y una trama llena de giros inesperados. La serie explora temas como la lealtad, el honor y la lucha por el poder. Entramos al top 5 con el puesto número 5, Kiral Kask, o Te alquilo mi amor en español. Esta es una comedia romántica súper divertida y adictiva. La historia se centra en Defne Topal, una camarera que acepta un trato de Neriman Ipliki, la tía de Omer Ipliki, para enamorar y casarse con Omer, un diseñador de zapatos exitoso y atractivo, a cambio de dinero para salvar a su familia de una deuda. A medida que pasa tiempo con él, Defne empieza a enamorarse de verdad, pero debe lidiar con el secreto que guarda. La serie destaca por su humor ingenioso y por la química irresistible entre los protagonistas. En el puesto número 4 les recomiendo Bir Zamanlar Kukurova, o Tierra Amarga en español. Esta es una serie dramática ambientada en la década de 1970 en la región de Kukurova, en el sur de Turquía. Cuenta la historia de Zule Altun y Ilmaz Akkaya, dos enamorados que huyen de Estambul tras cometer un crimen para protegerse mutuamente. En Kukurova se encuentran con una familia rica y poderosa, los llaman, que cambiará sus vidas para siempre. Es una serie llena de drama, intriga y romance con unos paisajes impresionantes. La serie explora temas como el amor, la venganza y la lucha por la supervivencia. Llegamos al podio. En el puesto número 3 tenemos Senkal Kabm. Esta serie, traducida como Llamas a mi puerta, es una comedia romántica que se ha convertido en un fenómeno mundial. La historia se centra en Eda YLDZ, una joven que sueña con ser arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un empresario exitoso y arrogante. Ambos se ven obligados a fingir ser pareja durante 2 meses, debido a un acuerdo que beneficia a ambos, pero poco a poco se enamoran de verdad. Es una serie fresca, divertida y romántica que te hace suspirar. La serie destaca por su humor ligero y por la química palpable entre los protagonistas. En el puesto número 2, a un pasito del primer lugar, está Aşk Memnu, o Amor Prohibido en español. Esta es una serie dramática que se ha convertido en un clásico de la televisión turca. La historia se centra en Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un hombre rico y viudo, mucho mayor que ella, para escapar de su madre, Firdevs, y de una vida sin futuro. En la mansión de Adnan, Biter conoce a Belul Aznedar, el sobrino de su esposo, un joven apuesto y seductor, y ambos se ven envueltos en una relación prohibida que tendrá consecuencias trágicas. Es una serie intensa, llena de pasión y drama, con unas actuaciones increíbles. La serie explora temas como la infidelidad, la obsesión y la búsqueda de la felicidad. Y ahora sí, damas y caballeros, llegamos al número 1 de este top 15 de series turcas adictivas. Y la serie que se lleva el premio a la más adictiva, a la que me ha robado más horas de sueño, a la que me ha hecho reír y llorar a partes iguales, es Fatmagul Suqne. Esta serie, traducida como ¿Qué culpa tiene Fatmagul?, es un drama social que aborda un tema muy delicado, la violación. La historia se centra en Fatmagul Ketenci, una joven inocente que es violada por un grupo de hombres y debe lidiar con el trauma, el estigma social y las dificultades para rehacer su vida. La serie es una crítica a la sociedad patriarcal y machista de Turquía y a la impunidad de los agresores. Es una serie dura, pero muy importante y necesaria, que te hace reflexionar sobre la violencia de género. Es, en mi opinión, una obra maestra por su crudeza, su realismo y su capacidad para generar empatía en el espectador. La serie plantea preguntas difíciles sobre la justicia, la venganza y la necesidad de cambiar las actitudes sociales hacia las víctimas de violación. Y hasta aquí mi top 15 de series turcas adictivas. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie nueva para empezar a ver. Ahora quiero saber cuál es su serie turca favorita. Déjenme sus comentarios abajo.
Me encanta leer sus recomendaciones y descubrir nuevas series. Recuerden que en este vídeo vimos desde thrillers románticos como Cara para Aska hasta dramas históricos como Batam Sensin, pasando por comedias románticas ligeras como Erkencikus y series que abordan temas sociales importantes como Fatmagulun Sukune. Hay para todos los gustos. Muchas gracias por ver el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato. No olviden dejar su like, compartir este vídeo con todos sus amigos fans de las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y cuéntenme, ¿cuál de estas series ya han visto? ¿Cuál es su favorita? ¿Hay alguna serie que no mencioné y que creen que debería estar en este top? Quiero saberlo todo. Déjenme sus comentarios abajo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.